Vamos a hablar del tema. Vamos a hablar de la constitución política del reino de Jehová Sebaot. Jehová Sebaot significa, ¿cierto? Jehová es su nombre. Ese es el nombre de nuestro eterno. Jehová y Sebaot significa de los ejércitos celestiales. Eso significa Sebaot, ¿cierto? Entonces Jehová Sebaot, de los ejércitos celestiales, él es el comandante supremo de todos los ejércitos, tanto celestiales como terrestres, terrenales. ¿Ya? Ahora, esa constitución política del reino de Jehová, podemos ver gran parte en este libro llamado Biblia. ¿Sí? Podemos verlo en esa Torá, en todo lo que hoy conocemos como Biblia. Una carta magna, una constitución, se puede, digamos, hacer en un momento dado, ¿cierto? Cuando una nación, digámoslo, Colombia se independiza, desde ahí empieza una necesidad como nación ya independiente de tener ¿qué? Unas normas que rijan a cada ciudadano, a todo el pueblo. Porque si el pueblo no tiene, escúcheme, unas ordenanzas, unos lineamientos, se va a extraviar. Y van a resultar todos los ciudadanos haciendo lo que les venga en gana, porque no hay normas, no hay leyes que cumplir. ¿Ya? Entonces ese documento que empiezan a elaborar, que se elabora en una gran asamblea constituyente, ¿cierto? Para constituir todas estas ordenanzas. En esa gran asamblea se decide según las prioridades que tenga en el momento la nación, ¿cierto? A implementarse norma por norma, regla por regla, ley por ley, ¿cierto? Entonces, se hace una constitución, se constituyen unas normas, unas leyes para esa nación. Pero a medida del tiempo, se pueden ir viendo como obsoletas muchas de esas leyes, ¿ya? Y entonces, ¿qué va pasando? Se va teniendo que ir haciendo, ¿qué? Una reforma, ¿cierto? Se tiene que ir implementando cambios en dicha constitución. ¿Por qué? Porque a medida que avanza una nación, crece también en número una nación, las normas tienen que ir cambiando, ¿ya? Y entre la Constitución se habla de todo prácticamente lo que compete a los deberes de cada ciudadano, pero también sus derechos. ¿Listo? Y es lo que vemos al día de hoy, que es lo que están tratando de hacer en muchas naciones, y es tocar la Constitución. ¿Para qué? Para muchos de estos corruptos apoderarse, perpetuarse en un poder como si fueran reyes de ese pueblo. Y si logran hacerlo, difícil que los bajen de ahí, ¿cierto? Como en el caso de nuestra nación vecina, ¿ya? Venezuela, Cuba, Nicaragua, China, Irán, Irak, Corea del Norte y muchas otras naciones que también han tenido esto. Ahora, ese documento que se ha escrito a lo largo del tiempo en nuestra nación, ¿cierto? Ha permitido su adaptación a épocas diferentes, ¿sí? Y en este caso, en nuestro lugar, Colombia, nuestra nación. Y yo quiero que después de que esto que estamos analizando, veamos lo que yo les acabo de preguntar. ¿El reino de los cielos tendrá constitución política? ¿Carta magna? Y yo quiero llevarlos entre todo el libro a una parte, ¿sí? Que nos muestra y nos define si hay o no hay constitución.
y si todavía la constitución del reino de los cielos está vigente. ¿Ya? Entonces, muy lejano, por allá hablaríamos de Génesis, donde es el inicio, el establecimiento del hombre sobre la tierra. Y a partir de allá de Génesis empezamos a ver que el Eterno le da unas normas, ¿a quién? A Adán, ¿cierto? Y entre esas normas le da unos deberes. Y entre esos deberes le da ¿a qué? A que cuide de la tierra, que la cultive, ¿cierto? Deberes. Le da prohibiciones. No comerás del árbol que tiene el fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Y vienen otras normas, ¿o no? Sí, siguen ordenanzas, aún con sus hijos. Cuando Caín mata a Abel, también hubo ¿qué? Decretos sobre Caín. Y así sucesivamente él empieza de ahí en adelante hasta Noé a dar ordenanzas, ¿cierto? Ampliar ¿qué? Esos artículos, ¿ya? Empieza a ampliar la ley. No existía en la ley el pacto que hizo con el hombre para no destruir más la tierra con agua, ¿cierto? Queda establecido como qué, como una promesa, como un derecho para el hombre, de poderle decir en algún momento, Señor, dijiste que no ibas a destruir más la tierra con agua. Está escrito en tu constitución. Y sigue avanzando y decide reunir en una parte, Éxodo capítulo 20, prácticamente decide reunir ahí ¿qué? ¿Qué decide reunir ahí? Todo lo que hasta el momento había ordenado a un hombre llamado Moshe, ¿cierto? Y lo más tremendo es que él mismo escribe con su dedo las normas que quedarían fijas para la eternidad. Y usted me puede decir, no, venga, ¿cómo así que Éxodo 20, los mandamientos, esos 10 mandamientos son para la eternidad? Eso es para acá, para la tierra, para el hombre. ¿Usted qué dice? ¿Esos mandamientos serán qué? ¿Para acá solamente o para la eternidad? Jehová establece los 10 mandamientos, Éxodo 20. Elohim habló todas estas palabras. Y yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Verso 3. No tendrás dioses aparte de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni le rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Elohim, Elohim celoso, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Pero muestro misericordia a miles de generaciones, a los que me aman y los que guardan mis ordenanzas. Verso 7. No jurarás falsamente en el nombre de Jehová tu Elohim, pues Jehová no considerará inocente al que jure falsamente en su nombre. Recuerda el día de reposo para que lo santifiques, el Shabbat. Verso 9. Trabajarás 6 días para hacer toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo, Shabbat, para Jehová tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que viva en tus ciudades. Porque Jehová hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos en 6 días y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que sean prolongados tus días en la tierra que Jehová tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que pertenezca a tu prójimo. Hasta ahí estamos con los mandamientos bien entendidos. Todo el pueblo se daba cuenta de los truenos, de los relámpagos, del sonido de la trompeta y del monte que humeaba. Al ver el pueblo esto, sintió miedo y se mantuvo alejado. ¿Qué día era ese? Estaba en la fiesta de prácticamente lo que sería el Shavuot más adelante, Pentecostés, ¿cierto? Y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no nos hable Elohim, no sea que muramos. Entonces dijo Moshe al pueblo, no tengan miedo porque Elohim vino para ponerlos a prueba a fin de que su temor permanezca delante de ustedes y para que no pequen. Y el pueblo se mantuvo a lo lejos mientras Moshe se acercaba a la densa oscuridad donde Elohim se encontraba. ¡Wow! ¿Dónde se encontraba Elohim? ¿En una qué? ¿Y por qué él está en una densa oscuridad si él es luz? Él no habita en la oscuridad, ¿o sí? ¿Alguien me explica ese verso? Mi Biblia dice, su Biblia dice lo mismo. Verso 21, y el pueblo se mantuvo a lo lejos mientras Moshe se acercaba a la densa oscuridad donde Elohim se encontraba. Porque estaba ¿en qué oscuridad? ¿De qué oscuridad se está refiriendo la palabra? Si él no habita en la oscuridad, ¿a qué oscuridad se está refiriendo que estaba dentro de la densa oscuridad? Escúcheme, la gloria del Eterno es densa. La gloria del Eterno es una nube densa, de un color muy fuerte, gris oscuro, ¿cierto? Y cuando desciende esa gran gloria, esa gran nube, es oscuro. Y Moshe estaba allí, en medio de esa gran nube de gloria. ¿Sí? En medio de esa, ¿qué? Dice, densa oscuridad, donde Elohim también se encontraba. ¿Aló? Hay oscuridades de oscuridades. Esta oscuridad, producto de la gloria, es hermosa. Pero la oscuridad en las prisiones infernales no es hermosa. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Entonces, esa era la densa oscuridad donde se encontraba el Señor. Unas poderosas nubes cargadas de gran ¿qué? Energía. ¿Ya? Energía atómica. ¿O no? ¿Por qué se dice energía atómica? El martes estábamos estudiando de átomos. Ah, ok. Entonces es una nube que estaba compuesta por una cantidad de ¿qué? Muchísimo, ¿o no? Saturada de millones, de millones, de millones, de millones de átomos, ¿cierto? Poderosa, como para producir todo lo que el pueblo estaba escuchando. ¿Qué dijo el pueblo? 18. Dice, todo el pueblo se daba cuenta de los truenos, de los relámpagos que estaba produciendo esa gran nubosidad. Truenos, relámpagos.
Alguna vez hemos tenido un pequeño destello de la gloria cuando hemos visto que nos rodea, ¿cierto? Su gloria desciende, nos rodea con nubes. Hemos tenido momentos donde ha sido un pequeño fragmento de lo que Moshe vivió. Y escuchamos los truenos y sabemos que está ahí, ¿cierto? Que está agradado. Y ha sido hermoso cómo nos responde, ¿ya? Y eso no alcanza a ser una mínima parte de lo que realmente vivió Moshe allá y la gente que estaba escuchando todo esto. Entonces, verso 22. Entonces dijo Jehová a Moshe, así dirás a la casa de Israel, ustedes vieron que les hablé desde el cielo. ¿Desde dónde? ¡Wow! ¿Cuántos quieren que el Señor hable desde el cielo y escuchar? Eso todavía existe y se puede. ¿Aló? Todavía podemos, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces dijo Jehová a Moshe, así dirás a la casa de Israel, ustedes vieron que les hablé desde el cielo. Verso 23, no se harán dioses de oro ni dioses de plata aparte de mí, no los harán para ustedes, no los harán. Dejemos hasta ese verso 23, no los harán. Entonces, Éxodo 20, del verso 1 en adelante, lo quise dejar hasta el 23, nos está hablando de ¿qué? De la base de su constitución. Esta es la base de su constitución por siempre. Y usted dirá, ¿cómo así que por siempre? Estos mandamientos van a ser por siempre, sí. Y podemos analizarlo. En el reino eterno nadie tendrá otro Dios aparte de Él, ¿cierto? Nadie hará imágenes ni semejanza alguna de nada. Eso sigue eterno. No jurarás falsamente el nombre de Jehová tu Elohim, también sigue por la eternidad, ¿ok? Recuerda el día de reposo para que lo santifiques. Seguiremos en la eternidad celebrando Shabbat, porque habrán momentos allí con Él que tendremos reuniones. Y no hablemos semanal, porque allá no habrán semanas, ni días, ni años. Pero en el tiempo que Él establece habrá un tiempo, no sé cómo será, eso si no me lo pregunte, cómo será el tiempo. Él determinará cada cuánto tendremos asamblea, congregación, ¿ok? Él determinará. Entonces, este mandamiento, recuerda el día de reposo, también lo tendremos por siempre. Es más, el día en que Él nos lleve con Él, ahí empieza nuestro día eterno de Shabbat, de reposo. ¿Cómo quitar ese mandamiento? ¿Cierto? Y sigue hablando. Y habla de descanso el séptimo día. Vamos al verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que sean prolongados tus días en la tierra que Jehová tu Elohim te da. Y usted, pues que en el cielo no voy a tener papá y mamá. Pero es un mandamiento que al usted cumplirlo acá, le dará a usted ¿qué? La larga vida, es la vida eterna en el cielo. ¿Listo? El verso 13. Mandamiento 6, no matarás. Ese no matarás es que nunca podremos matar a nadie, ¿cierto? Será vigente por siempre ese mandamiento. No cometerás adulterio. El adulterio no es solo tener un esposo aparte, ¿cierto? De tu esposo o de tu esposa, otra mujer, otro hombre, no. El adulterio es cambiar una norma, una ley, ahí estamos adulterando. ¿Listo? Tampoco lo haremos allí. No robarás. ¿Aló? También estará por siempre, no podremos robar.
No darás falso testimonio contra tu prójimo, allá no habrán chismes. ¿Cierto? Al que le gusta la murmuración, tampoco. Y por último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás, ¿sí? Ni su siervo, ni su sierva. O sea, cuando estemos en la eternidad, usted no va a poder sentir envidia por la morada que le tocó al otro. No va a poder codiciar la morada. Ay, tan linda la morada del siervo Edward. Y la mía, bueno. No podremos codiciar en la eternidad lo que es del otro. Son mandamientos ¿qué? Para cumplir por siempre. ¿O no? ¿Aló? Recuerden que aún Luzbel, siendo un ser angelical, santo, divino, decidió codiciar. ¿O no? O sea que en el reino de los cielos se puede llegar a codiciar. Sí. Esta parte no la sé. Escúchelo bien. ¿Qué irá a pasar? No lo sé. Pero cuando estemos en el reino de los cielos, si los ángeles se torcieron, muchos, ¿será que los que lleguemos allá, en algún momento, en la eternidad, habrá alguien que se pueda doblar su pensamiento? Ya usted buscará la respuesta en lo secreto con el Señor, ¿cierto? No quiero hablar ahí para que no se genere luego alguien por ahí diciendo que se sacó una falsa doctrina. Entonces, son cosas que pensamos, pero que realmente uno analiza. Y si los ángeles pecaron en el cielo, no sé qué pueda pasar. O si el Señor a nosotros, ya después de salvos eternamente, nos guardará para que no cometamos nunca más algún tipo de pecado. ¿Ok? Entonces, la base de su constitución del reino de los cielos, de la constitución del reino de los cielos, vemos que es para cumplirla por siempre. En el reino de los cielos hay leyes. Aún hay leyes, hay normas para ser cumplidas por los ángeles que habitan en el reino de los cielos. ¿O no? ¿Sí? Están así, que si no existieran esas leyes, no habrían ángeles caídos. ¿Cierto? No habrían ángeles caídos. Y el Señor hubiera perdonado a los ángeles caídos cuando se arrepintieron. Como en el caso que cuenta Enoc. ¿Cierto? Que estos ángeles caídos lo buscaron para que intercediera por ellos ante el Eterno. ¿Hasta qué punto? ¿Cierto? Llega, ¿cómo le decimos? El descaro de estos seres. El Eterno no permitió, que no les dio el perdón, el indulto, porque les dijo que ellos habían conocido directamente la gloria en el reino. Y esto no tiene perdón, ¿cierto? Ahora, hasta ahí vemos que entonces sí hay una base de la constitución para siempre del reino de los cielos bíblicamente, ¿o no? Sí, hay unas ordenanzas. De hecho, el Señor lo titula, se lo da a Moshe como los 10 mandamientos para el pueblo, ¿cierto? ¿Qué es eso? Unas normas, una constitución. Constituyó unas normas para que el pueblo no se perdiera. Sin embargo, hasta el día de hoy vemos que el Señor, con todo su amor, ha visto que el hombre, aun cuando ha puesto normas, las ha quebrantado. Dígame usted si sí o si no. ¿De dónde nos sacaron? Y se siguen quebrantando las normas. Entonces al Señor, al ver que el hombre quebrantó las normas nuevamente,
hace el pacto con Noé. Y no obstante, un pacto hermoso, el hombre lo rompe, se va en contra del Eterno nuevamente. Lo vemos con Nimrod, vemos que esa gran maldad producida allí en la Torre de Babel, ¿cierto? Al conspirar, al tratar de hacer algo mucho más alto para borrar el nombre del Eterno en la tierra y postularse el hombre como el rey de esta tierra, el Señor le fracasa ese plan a Nimrod. Y la maldad después de ahí en adelante viene de aumento en aumento hasta los días de hoy. ¿Qué hace el Señor? Entonces viene Él mismo en forma de hombre. ¿Para qué? Para hacer la renovación de la Carta Magna. Viene Él a renovar, ¿qué? La Constitución. Que lo que llamamos hoy es el nuevo pacto, ¿cierto? Entonces Él renueva ese pacto antiguo, lo renueva por medio de su visita en la tierra, entregándose Él mismo y sellando la Carta Magna, sellando la Constitución, sellando sus normas con su propia sangre. ¿Aló? Estoy llevándolo en una forma que se entienda, ¿cierto? De cómo está funcionando el reino y que lo veamos de esa forma. Y de cómo el Señor desea que los reinos de esta tierra se conduzcan. ¿Ya? Y soy un hombre apasionado por ver nuestra nación con una constitución como la del reino de los cielos y aplicándola a toda cabalidad. ¿Ya? Y sé que el Señor va a hacer cosas grandes. Y es por eso que el Eterno hoy nos permite estudiar un poco de este tema. ¿Sí? Muchos lo creen imposible. Pregunto, ¿qué hay imposible para el Señor? ¿Quién era David? ¿Qué estudio tenía David? Simplemente el conocimiento que tenía era ¿qué? Cuidar ovejas. ¿De dónde viene el poder para vencer gigantes? ¿De dónde viene el poder y la autoridad para gobernar una nación? ¿Lo? Por su Santo Espíritu, el Ruach Kodesh, por su Ruach Kodesh, todo es posible. Pero los hombres hoy en la tierra tienen sus ojos puestos en quién está mejor preparado terrenalmente, en quién tiene un poco de conocimiento científico para poder creer en él. Cuando el Señor dejó escrito, de lo vil y menospreciado de esta tierra yo me levanto y lo pongo ¿en dónde? En lugares de gobierno para avergonzar a los reyes. Porque quien dirige no es el hombre. Quien dirige es el Eterno en una mente, en una conciencia que se le da espacio al Eterno. Solo somos un instrumento en la mano del Eterno. Pero realmente quien gobierna una nación como lo hizo David, no fue David. No fue la destreza de David que venció el gigante. No fue la habilidad y el conocimiento terrenal de David que hizo gobernar bien a Israel. No. Fue la unción del Santo Espíritu del Ruach Kodesh en la vida de David que hizo todo. Por eso la gloria no es de David, la gloria es del Eterno. Y mientras reconozcamos eso, el Eterno nos va a usar. Nos va a usar. Créalo quien lo crea. Así va a ser hecho. Para la gloria del Eterno. Vimos ya desde
lo que es llamado Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, vamos a ver entonces, ¿cierto?, cómo el Señor hace reforma. Y es que, escúcheme, tuvo que venir el mismísimo Rey de Reyes y Señor de Señores a cambiar la Constitución, a hacer la reforma a la Constitución. Tuvo que venir el mismo Rey para dejarla firmada con su mismo puño, letra y sangre. ¿Aló? Y es una Constitución que nunca, jamás será abrogada, abolida, destruida, deshecha. Es una Constitución que quedó firmada para que se cumpla a cabalidad. Y podemos verlo. ¿Sabes dónde está? ¿En qué otra parte bíblicamente explícito? Lo podemos ver en el Evangelio de Reino. ¿Cuál es el Evangelio de Reino? Mateo. Mateo nos habla del Evangelio del Reino, ¿cierto? Y entonces, en los capítulos 5, 6 y 7, que por cuestión de tiempo no se los leo, pero voy a compartirle algunas partes. Ya usted leerá en su casa, corroborará en su casa, de que si lo que les estoy diciendo es verdad, ¿ok? Para eso usted tiene que traer Biblia, tener Biblia, para que no se deje engañar de nadie, ¿ya? Y podemos ver capítulo 5. En el capítulo 5 de Mateo nos habla, escúcheme bien, nos habla de unos privilegios dentro de la constitución del reino. Nos habla ¿qué? De unos regalos, de unos bonos eternos. ¿A alguien le parece familiar la palabra bonos? Habla de cosas hermosas que el Eterno quiere dar a quienes sean buenos ciudadanos para la eternidad. Dice el verso 1, viendo Yeshua a las multitudes de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Salvador, de Estados Unidos y demás naciones, México. Dice, viendo esas multitudes, subió al monte y habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra norma más que establece. ¿Ok? Empezó ¿a qué? A hacer la reforma de la Constitución, a ensanchar las normas. ¿Ya? En el Antiguo Testamento no hablaba de esta parte de dichosos estos, ¿cierto? Y entonces mete aquí una serie, digámoslo, de artículos, si lo quiere llamar así. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque para ellos habrá misericordia. Está hablando de lo que Él dará a este tipo de personas, de ciudadanos de su reino, ¿ya? Dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios, a Elohim. Ahora, está hablando para tiempo ¿qué? Futuro, ¿cierto? No dice, ellos ven a Elohim, no, ellos verán. Está hablando a un tiempo, ¿cuándo? Cuando nos lleve eternamente a su reino, esta palabra se cumplirá por la eternidad. Dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán, tiempo futuro, serán llamados hijos de Elohim. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Y cuando dice dichosos los que son, ¿qué?
perseguidos por causa de ¿quién? La justicia. ¿Pero cuál justicia? Si está diciendo que dichosos los que son perseguidos por la justicia, ¿qué más dice? Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Entonces, ¿de cuál justicia está diciendo? No. Dichosos, escúcheme bien, los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Usted qué cree ahí? Dichosos los que son perseguidos por causa de ¿quién? De la justicia. Porque de ellos es el reino del cielo. Y ese es en doble, ¿sí? Sentido. Si usted está siendo perseguido por una justicia terrenal, diabólica, siéntase dichoso. Porque si aquí lo persiguen y lo encarcelan, no importa cómo a Pablo le dará la vida eterna, la dicha de estar en el reino de los cielos eternamente, ¿cierto? Pero a nosotros nos persiguió la justicia, si lo vemos desde ese otro punto. A nosotros nos persiguió la justicia del reino de los cielos para traernos a ser justos, ¿cierto? Y por eso también somos dichosos. Entonces es de doble filo. Y sigue, dichosos cuando los desprecien y los persigan y digan cualquier cosa mala contra ustedes falsamente por causa de mí. Alégrense entonces y regocíjense en gran manera, porque su recompensa es grande en el cielo. ¿Dónde? Entonces no espere muchas cosas acá. Porque su recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Ya? Y sigue ampliando y dando más ordenanzas. Ustedes son ¿qué? Sal de la tierra. ¿Aló? Nos está diciendo tienen que ser como la sal. Y ya entendimos qué significa. Tener sabor. Y dar a los demás ese sabor del evangelio. También instituye y dice, ustedes son luz del mundo. No puedes andar apagado. Hay una norma que está diciendo, tienes que ser luz. Si no, no sirves para el reino. ¿Ya? Verso 16. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a ellos a su Padre que está en el cielo. O sea, mira hasta qué punto el Señor amplía lo que tenemos que hacer aquí. ¿Ya? No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una iota, ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. Hasta que todo se cumpla. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, ¿ya? En el verso 14, que también nos habla de esto. Y en Mateo 24 también. Está hablando esto. Vamos a adelantarnos un poco más. Yeshua habla en el verso 21 y dice, han escuchado que se dijo a los antepasados, no matarás. Y todo el que cometa homicidio es culpable ante la corte. ¡Wow! Está ampliando un poco más. Verso 22, pero yo les digo que todo el que se encolerice sin razón con su hermano es culpable ante la corte. Y todo el que le diga a su hermano, ¿sí? Pauto, o en este caso la palabra racá, ¿ya? Que significa escupir, expectorar hacia él, escupirlo, ¿ya? Que le diga así a su hermano, culpable es ante la congregación. Y todo el que diga idiota, le diga idiota a su hermano, está condenado
¿A qué? A la Gehenna de fuego. ¡Wow! Y ese es el lago de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algún rencor contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y ven luego y presenta tu ofrenda. Esto prácticamente son mandamientos. Se está ampliando el mandamiento, ¿ya? De no matarás. Está incluyéndole a ese artículo de no matarás, lo está ampliando. ¿Aló? Llámelo si está haciendo un parágrafo nuevo, no sé, lo que él quiera estar anexándole a ese artículo de la ley. ¿Ya? Está ampliando la ley, está renovando la Constitución. Y esto es tremendo porque, escúcheme, la gente dice, no, yo no le hice nada, que venga él. Y la palabra dice, no es así. Es que si un hermano tiene algo contra ti, ve tú y búscalo y ponte a cuentas. Pero la gente está desesperando que venga el que le hizo daño. Eso así no funciona. Y está diciendo la Escritura que entonces, si no lo haces, vas a estar, ¿dónde? Delante de la corte. Santo. Por eso es que muchas cosas no se sueltan como bendición, porque no cumplimos con lo que dice la Escritura y lo hacemos a nuestra forma. También habla de reconciliarnos con el adversario. Y es tremendo porque también nos habla de ¿qué? De que si no se pone a cuentas con el adversario, puede ser entregado ante el juez. Estoy abreviando. También habla acerca del adulterio. Han escuchado que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para desearla inmediatamente comete adulterio con ella en su corazón. Ya no es solamente ir a un lecho, a una cama, sino que solo desearla o la mujer desear a un hombre ajeno, que nuestro esposo también, es adulterio. ¿Ya? Sigue hablando más acerca del divorcio en el verso 31 en adelante. Verso 33 acerca de los juramentos. ¿Ya? Amplía el de no jurarás, lo está ampliando aquí, ese artículo lo está ampliando, esa ley lo está ampliando en el verso 33 de Mateo 5. Ya hablamos también del amor genuino. Han escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente, eso era ley antigua, ahora el Señor está ampliando y renovando ese artículo, esa ley. Vamos al capítulo 6 y nos habla de practicando la caridad sin hipocresía. ¿Ya? Y da una cantidad de ordenanzas, de cómo practicar la caridad sin ser hipócritas. Verso 3, por ahí adelante se lo leo rápido, el capítulo 6. Pero tú cuando hagas caridad, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esto es una ordenanza. Y sigue hablando en el verso 5, donde nos enseña acerca de la oración. Escúcheme, aún hasta para orar nos está dando ¿qué? Ampliando todo lo que es su constitución, aún hasta para aprender a orar. ¿Ya? Aprender a orar. Usted lo lee y ahí prácticamente, ¿qué está ahí en ese momento tan importante? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro entra ahí en la constitución del reino, donde dice que debemos perdonar a los demás como también perdonamos a los que nos ofendieron, a los deudores nuestros. Verso 14, porque si perdonan a los hombres sus malas obras, también su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. O sea que si usted tiene a alguien que no ha perdonado, a usted no le han perdonado. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus malas obras. Verso 15. También nos habla acerca del ayuno. ¿Ya? También más adelante nos habla de las riquezas. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbre, el óxido los corroen, y donde los ladrones roban.
sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, donde no hay ladrones, ¿cierto? No roban allí. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mire cuán amplio el Señor, ¿cierto? Viene Él desde el cielo a ampliar su constitución, sus ordenanzas, para que realmente no nos perdamos. Él vio que el pueblo, el hombre, se estaba perdiendo. Viene Él y trae un renuevo, ¿a qué? A la Carta Magna, a su constitución política. ¿Por qué es una constitución? Esto es una constitución política, porque se trata de un reino. Y todo reino tiene una política. Y la política del reino de los cielos no es corrupta como la de acá en la tierra. Es hermosa, es verdadera. Y sigue hablando sobre servir. ¿A quién? Al Eterno. ¿Con qué? Con lo que tenemos. Y los hombres en la tierra ponen impuestos e impuestos y sobreimpuestos. ¿Ya? ¿No? Para derrochar muchas veces, para hacer cosas que no son debidas. Pero en el reino de los cielos vemos que a mucha gente le cuesta servir al Eterno con sus riquezas. Entonces trae también para ampliar ese estatuto, esa ordenanza del dar. Ninguno puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o favorecerá a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Elohim, al Eterno y a las riquezas. ¿Ya? Es malo las riquezas, no son malas. Lo malo es lo que atesoras en el corazón. ¿Ya? En el momento si tienes más interés y más apego por lo material, es lo malo. Porque el principio de todos los males es el amor a las riquezas, al dinero. ¿Ya? Pero si tú amas al Eterno sobre todas las cosas como debe ser, la riqueza no te hará daño. Al contrario, te servirán para fortalecer en la tierra y extender el reino de los cielos. Habla acerca de las preocupaciones también, donde dice que no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, por su cuerpo, qué vestirán. Ya, he aquí, no es el alma más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa. Y habla de ejemplo como las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, y su Padre que está en el cielo las alimenta. ¿No son acaso ustedes más importantes que ellas? O sea, nos está dando una instrucción de no tener ¿qué? Preocupaciones que nos hagan perder nuestra emuná, la llamada fe. Siguen más ordenanzas, capítulo 7, y nos habla de sobre el juzgar a los demás. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguen serán juzgados, y con la medida que midan serán medidos. Nos está hablando aquí del juez. Estaremos delante de un juez, y según cómo actuemos seremos juzgados. Eso está en la constitución del reino de los cielos. ¿Aló? Bien amplia que quedó, ¿no? Y sigues viendo en el capítulo 7 más amplitud que le dio a la constitución del reino. ¿Ya? Todo el capítulo 5, 6, 7, para que lo leas. Y entonces apliques toda esa reforma constitucional que hizo Yeshua en la tierra para su reino, en su reino. Ahí vamos a entender por qué el reino de los cielos no ha dado respuesta a muchos a su favor. Y es porque cuando hay estatutos, hay normas en la Carta Magna del reino de los cielos que tú no cumples, no tienes cómo y por qué exigir tu bendición. ¡Wow! ¿Alguien le está quedando claro? Porque muchos piensan, me congrego, diezmo, ofrendo, hago lo que creo que es correcto, ¿sí? Leo la Biblia, oro. Es que no se trata de un acto religioso. Porque muchos que estén viviendo así, pueden estar viviendo ¿qué? En una religión.
Y recuerde que los fariseos sí que eran religiosos. ¿Cumplían todas las normas a cabalidad? Sí, pero en su corazón no había temor a Jehová. Porque quien tiene temor a Jehová, ¿qué hace? No solo cumple las ordenanzas físicamente que están escritas, sino que también honra lo que viene del cielo. Y ellos no honraron a Yeshua Mashiach, que eran religiosos. Uno de ellos que el Señor quiso salvar, Pablo, era religioso a morir. Pero gloria al Eterno que se tropezó de cara. Se dio el trompazo, como decimos acá. Se chocó fuertemente con la Constitución. Y esa Constitución lo removió. Le hizo ver realmente lo que esa letra quería decir. No como él la quería vivir, sino como el reino de los cielos dice que se viva esa letra. ¿Alguien está entendiendo? Santo es el Señor. Entonces, estos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo podrían ser llamados la Constitución renovada del reino de los cielos. ¿Ya? Ahora, cada nación tiene una constitución, ¿sí o no? Eso fue lo que dijimos al principio. Entonces, indudablemente, el Evangelio de Mateo, que es el libro sobre el reino de los cielos, nos enseña que sí tiene ese reino una constitución renovada. ¿Aló? Usted analice bien en su casa, capítulo 6, 5, 6, 7 de Mateo, compárelo con las normas de Levítico. ¿Aló? Si quiere más de Éxodo 20, pues entonces váyase a Levítico, que es el libro de leyes, de las normas del reino, y va a comparar estos capítulos 5, 6, 7 de Mateo con el libro de Levítico, si lo quiere completo, y va a entender cuánta reforma el Señor vino a hacer a su constitución. Vamos terminando y quiero que vayamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios 4, estamos ahí, verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Pero mire que la palabra dice, él mismo, ¿de quién se trata? Del Rey de Reyes, del Rey de los ejércitos celestiales. ¿Aló? Y entonces está diciendo que él vino, wow, esto es poderoso. Él vino desde su reino, no mandó emisarios, no mandó ángeles, no mandó querubines, no mandó serafines, no mandó arcángeles, ni tronos, ni principados, ni dominios, ni nada angelical. Vino personalmente el Rey. Eso es poderoso. Vino personalmente el Rey. Esto me gusta demasiado. Y dice verso 10. Aquel que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos. Cuando resucitó, ¿cierto? Para llenarlo todo. ¡Wow! ¡Fue madre! Escúchelo bien. Escuche bien ese verso. Aquel que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos. ¿Cuántos cielos hay?
Primer cielo, donde está el eterno. Segundo cielo, todo el cosmos. Tercer cielo, de aquí de esta tierra hasta donde vemos arriba, ¿cierto? Estratosfera o ahí. Entonces está diciendo que ascendió por encima de todos los cielos, de todo lo que hay, para llenarlo todo. ¿Quién lo llena todo? Entonces, ¿quién es Yeshua? El principio y el fin. El alfa, la omega. ¿Cierto? El todo. Él es Jehová de los ejércitos celestiales. Él es el Ruach Kodesh, Espíritu Santo. Él es Yeshua, Mashiach, el enviado, el mensajero, el Salvador. A Él sea la gloria. Santo. A ti sea la gloria, Rey. Padre, gracias. Y ese que descendió, que es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, que lo llenó todo. Verso 11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Que constituyó un gobierno en la tierra. Escúcheme, ya no estaba solamente la parte profética. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Él está aquí. Uf. Yo no sé a ustedes si le agrada o no le agrada. A mí me agrada tanto la palabra ministro. Y usted ve que en las tarjetas yo no he puesto apóstol, profeta, nada de eso. Yo pongo ministro, punto. Porque esa es la labor que estamos haciendo, ministrar. Servir. Somos ministros. Somos ministros en el cargo que nos haya dado, ¿ya? En el ministerio que nos haya puesto. Seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, somos ministros del reino. Somos ministros, ¿ya? Hacemos parte de su gabinete. Yo no sé si usted lo entiende. Tú eres parte de su gabinete. Tú eres parte de su gabinete. Tú eres parte. Yo no sé si usted lo está tomando. Poderoso. Tú eres parte del gabinete que Él instauró en la tierra, constituyó en la tierra, que dentro de la reforma constitucional que hizo en la tierra, te incluyó a ti como ministro, como en su gabinete. Toma lugar. Aprópiate. Ten sentido de pertenencia. Porque Él no vino a jugar. Él no está jugando. Y quien cree esto, entonces ese que cree tiene la autoridad suficiente para que, como se dice en el reino de los cielos, también lo diga aquí en la tierra y se tenga que cumplir, se tenga que hacer. Yo no sé si usted cree, pero cuando hay alguien que se para firme en la roca que es Yeshua, cuando hay alguien que se para firme con una verdadera emuná, las tinieblas tiemblan. Porque cuando reclamamos ese territorio, tiene que ser entregado ese territorio. Y hoy, en el nombre de Yeshua, parado en la roca que estoy, le ordeno a las tinieblas, le ordeno al principado que está tomando esta nación, que la suelte en el preciso momento que el Eterno lo estableció. Porque viene un día en que este principado
tiene que soltar la nación de Colombia en las manos del Eterno. Estoy profetizando lo que viene. No me importa lo que hayan profetizado otros, para bien, para mal, pero fuera de la voluntad del Eterno. Yo estoy profetizando algo que vaya alineado a la voluntad del Eterno. Y es que Colombia está entre los ojos del Eterno para cumplir un gran propósito entre las naciones en el mundo. Y en el nombre de Yeshua, hoy, esta palabra se suelta. Esta palabra va dirigida a todo principado, a todo gobernante de las tinieblas, en el ámbito espiritual, en los cielos y también en la tierra, a todo su conjunto de demonios, a todo su equipo. Hoy, en el nombre de Yeshua, se les declara nulo su gobierno en Colombia y en misericordia de Venezuela. Palabra tiene poder y es palabra profética que veremos cumplida en el nombre de Yeshua a partir de este año. De este año. Con toda autoridad que me das, Eterno Padre, suelto esta palabra. Yo la suelto. Yo la suelto y la creo, Señor. Tú constituiste, Padre. Tú constituiste en esta tierra a estos siervos tuyos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos seamos uno y el mismo en la fe, en la emuná y en el conocimiento del Hijo de Elohim, del Eterno, y un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, santo. Y para que no seamos niños que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas de hombres que mediante sus artimañas traman llevar al extravío, sino que seamos genuinos en nuestro amor, para que crezcamos en todo por medio del Mashiach, Yeshua, que es la cabeza, y por medio de él todo el cuerpo esté formado y unido. Todo el cuerpo esté formado y unido, escúchelo, y por medio de él todo el cuerpo esté formado y unido por todas las coyunturas, según el don que les es impartido por medida a cada miembro para el crecimiento del cuerpo, para que se complete su edificación en amor. Aleluya. En aquel tiempo, él mismo constituyó acá en la tierra su gobierno, primeramente espiritual. Y para este último tiempo empezaremos a ver cómo también entregará el gobierno de naciones en manos de sus escogidos para que sean guiadas como David lo hizo con Israel. Aleluya. Y por último, la constitución de nuestra nación Colombia será reescrita basada en la celestial, en la bíblica, en la Torá. Así es, y así es para la gloria del Eterno. A la distancia, únanse, amados, unámonos. Solo la unidad del pueblo, como acabamos de leerlo, porque es lo que está diciendo y para lo que el Señor instituyó a los ministros en la tierra, para que lleguemos a la madurez y para que lleguemos también a la unidad perfecta como cuerpo. Se les ama, y de aquí en adelante veremos y oiremos cosas que el Eterno va a empezar
a hablar, a decirnos, a manifestar, para que hagamos y podamos llevar a cabo su voluntad. Y así entonces, hacer de Colombia, hacer de Venezuela una sola nación, como lo desea el Señor en su corazón. ¿Ok? Compartan esta palabra. Compartan esta palabra con amigos, con su familia, con compañeros de trabajo. Compártanla en sus redes sociales. Escúchame, porque esta palabra es un llamado a la unidad de las naciones, de nuestra Colombia. Es un llamado. Compártala. Y si usted la comparte en sus redes sociales, y si usted le da a esto, no por like, no por ninguna otra cosa, le da el me gusta, entonces el algoritmo va a sugerir a muchísimos más, les va a recomendar que vean también este tema. Y así nos vamos a ir uniendo uno cada día más, uno más y uno más y uno más, hasta completar la nación para Cristo, para Yeshua. De nuevo, Shalom.